Entonces, por acá tenemos un ejemplo para poder estudiar y analizar la respuesta en frecuencia. Entonces, lo que nos dicen es, obtenga la amplificación y la fase de la respuesta en estado estacionario entre una entrada U de t igual a seno omega t para un sistema dado por GS. Entonces, lo primero que debemos recordar es que tenemos que hacer una sustitución de S por J omega. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la respuesta en frecuencia y ella se define para eh, entradas de tipo sinusoidal. Entonces hacemos esa sustitución G de J omega y nos queda tau 1 de J omega más uno entre tau 2 de J omega más uno. Luego lo que tenemos que hacer es calcular tanto la magnitud como la fase de GDS. Entonces, aquí vale la pena recordar una propiedad muy importante de los números complejos. Si yo, por ejemplo, escribo un número complejo en una forma exponencial, R1 por E a la J cita 1, y quiero dividir eso entre otro número complejo, R2 por E a la J cita 2, yo sé que el número complejo resultante tiene una magnitud de R1 sobre R2 por E a la J y mantengo la base el resto de los exponentes. Cita 1 menos cita 2. Entonces, algo similar podemos aplicar con g de j omega, porque tanto el numerador como el denominador lo podemos ver como números complejos. Es decir, yo puedo decir que g de j omega es igual a una magnitud, parte imaginaria al cuadrado, tau 1 omega, más parte real al cuadrado, por una fase. ¿Y qué es esa fase? Esa fase yo puedo decir que es e a la j, y ahora sí, aquí el ángulo. ¿Y qué es el ángulo? Es tangente a la menos uno de parte imaginaria, omega tau 1 entre parte real, que es uno. Entonces al final me queda omega uno por, perdón, me queda omega por tau 1. Y puedo hacer lo mismo con el denominador. Entonces sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, más uno por la fase a la j, tangente a la menos uno de omega por tau 2. Y al final, entonces sabemos que esto es equivalente a un único número complejo que tiene que una parte que tiene una magnitud que sería raíz cuadrada de tau 1 omega al cuadrado más uno entre raíz cuadrada de tau 2 omega al cuadrado más uno y por una exponencial e a la j, y la fase total del sistema sería tangente a la menos uno de omega tau 1 menos tangente a la menos uno de omega tau 2. Ujú. Entonces aquí distinguimos las dos partes, tanto magnitud, y aquí tenemos también la fase del número complejo. Recordando que si omega está en radianes por segundo y tau 1 está en segundos, entonces esa fase estaría en radianes. Entonces hay que tener cuidado si hay que hacer algún tipo de conversión. Vean que eso es solo la, ¿cómo es? Eso es solo la magnitud y la fase del sistema. Pero ahí nos dicen obtenga la amplificación y la fase de la respuesta en estado estacionario de un sistema ante esa entrada. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud final del sistema? O sea, la magnitud final del sistema, o sea, la magnitud de Y de J omega de la salida del sistema, va a ser de la magnitud de la entrada. Que la magnitud, vean que esto se multiplica por uno. Entonces va a ser uno por la magnitud de J omega, que ya la conocemos, que es todo esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de
tau 1 omega al cuadrado más 1 entre tau 2 omega al cuadrado más 1. Esa es la magnitud total. ¿Y cuál es la fase de la salida? La fase de y de j omega simplemente va a ser la fase de la entrada, que aquí es 0, más la fase que le aporta el sistema, que sería tangente a la menos 1 de omega tau 1 menos tangente a la menos 1 de omega por tau 2. Y con eso ya resolveríamos el ejemplo. Entonces vean que es muy sencillo y es como aplicar muchos de los conceptos que vieron en cálculo 2 y en circuitos lineales 2. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con una herramienta muy interesante y muy importante que es la que se utiliza para analizar la respuesta en frecuencia, que se conoce como el diagrama de Bode. Entonces, básicamente es una, como lo he dicho acá, es una representación de la respuesta en frecuencia de los sistemas mediante dos gráficos semilogarítmicos. ¿Por qué? Porque hay un gráfico semilogarítmico asociado a la magnitud y hay otro gráfico semilogarítmico asociado a la fase. O sea, hay dos gráficos que uno tiene que analizar. Y aquí la única diferencia es que en cuanto a la magnitud, no se suele graficar como tal la magnitud de g de j omega en unidades lineales, sino que se suele multiplicar por 20 logaritmo, o por 20 y se le aplica logaritmo a esa magnitud, de tal forma que la magnitud se analiza en dBs. Entonces, ¿por qué analizarla en dBs? ¿O por qué los dBs? Porque imagínense, por ejemplo, que eh, ustedes quieren analizar un sistema, ¿de acuerdo? Digamos que ustedes quieren analizar la magnitud de un sistema. Y digamos que aquí tenemos la frecuencia en radianes por segundo. Y digamos que la magnitud o la ganancia de ese sistema varía desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la 3. Y recuerden que aquí en este eje lo que tenemos es la magnitud. Entonces vean que de 10 a la menos 3 a 10 a la 6 hay un factor en potencias de 10 de 6. O sea, son muchísimos números y entonces distinguir el valor de las señales en un rango tan grande es sumamente complicado, desde 0.001 hasta 1000. Pero, ¿qué pasa si nosotros a 10 a la 3 le aplicamos 20 logaritmos? Entonces, 20 logaritmo de 10 a la 3, eso se convierte en 60 dB. Y si yo le aplico 20 logaritmo de 10 a la menos 3, o si yo hago ese cálculo, esto se convierte en menos 60S. Entonces vean que ya el eje, la distancia o la magnitud de las señales se puede analizar visualmente más fácil porque es un rango más pequeño, de menos 60 a 60S. Entonces, esa precisamente es una de las ideas del por qué utilizar los dBs, porque permite visualizar mucho mejor magnitudes que dependiendo de la frecuencia pueden tener un valor muy pequeñito o pueden tomar un valor muy, muy grande. Entonces, ¿por qué se dice que son gráficos semilogarítmicos? Porque, como les dije, vamos a tener dos gráficos. Uno de magnitud, típicamente se grafica en función de la frecuencia. Aquí lo que tendríamos es g de j omega. Y también vamos a tener uno de fase, la fase de g de j omega, que también iría en el eje Y. Y aquí también tendríamos perdón, tendríamos la frecuencia omega en radianes por segundo. Entonces, típicamente, en cuanto a la ganancia, vamos a trabajar en dBs. En cuanto a la fase, vamos a trabajar puede ser en grados, ¿de acuerdo? Grados o radianes, pero quizás típicamente aparece en grados. Y entonces,
tanto el eje Y de la magnitud como de la fase son lineales, pero este, el de la frecuencia, es logaritmo. Lo mismo pasa en el bode de fase. Entonces, como el eje Y es lineal y el eje X es logarítmico, entonces dice que la gráfica es semilogarítmica, porque la mitad de la gráfica es logarítmica. Esta herramienta fue propuesta por Hendrik Weibold de los laboratorios Bell. Y entonces, esta semana nos vamos a centrar en estudiarla, en aprender cómo se dibuja la aproximación asintótica del diagrama de Bode, también cómo a partir de un diagrama de Bode se puede obtener la función de transferencia respectiva. Y también esta semana se va a aprender cómo utilizar esa herramienta para diseñar un algoritmo de control. Entonces, acá les muestro un ejemplo de un bode. Lo que quiero que vean es esta parte inferior donde vienen los datos de la frecuencia. Vean que de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 se observan líneas que no están desplazadas equitativamente. Eso es por la gráfica logarítmica. Y lo otro que quiero que comprendan es que desde 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2 hay una década. ¿Qué significa una década? Que hay un factor de 10. Por ejemplo, yo podría decir que de 10 a la menos 2 hasta 10 a la cero hay 2 décadas porque hay un factor de 10 a la 2. Puedo decir que de 10 a la menos uno a 10 a la cero hay una década. Entonces, cada vez que haya un factor de 10, para nosotros eso va a ser una década. Entonces, ¿cómo es que nosotros dibujamos el diagrama de Bode? Si tenemos una función de esta forma, recuerden que típicamente nos van a dar g de s, nosotros hacemos la sustitución de s por j omega y llegamos a esta función. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer para dibujar el bode exacto es graficar estas dos curvas. Entonces, ¿qué curvas? Hay que calcular la magnitud de j omega, de g de j omega y también la fase de g de j omega. Entonces, la magnitud del k de este primer factor, ya en dB es 20 logaritmo de k. Luego la magnitud de este otro factor. Ahora, como aquí ya lo estamos escribiendo en dBs, recuerden que si uno tiene 20 logaritmos de a por b, esto es 20 logaritmos de a más 20 logaritmos de b. Y si uno tiene 20 logaritmos de c sobre d, esto es 20 logaritmos de c menos 20 logaritmos de d. Un par de propiedades importantes de logaritmos. Entonces, como este factor está multiplicando, aquí pasaría a sumar, ¿verdad? Por eso está sumando todo este término. Luego, como este está en el denominador, entonces por esta propiedad tiene que restar, ¿de acuerdo? Entonces quedaría menos 20 logaritmo de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Solo tiene parte imaginaria, entonces queda menos 20 logaritmo de omega. Y este otro está en el denominador, entonces también está restando. Menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces sacamos la magnitud y luego sacamos la fase. Entonces, ¿qué sería la fase? Sería la fase del K de la ganancia. Aquí vamos a suponer que K es positiva. Si K es positiva, la fase vale 0 grados. Luego la fase de este otro elemento, que sería, bueno, la fase de la ganancia aquí no se puso, voy a ponerla más 0 grados. La fase de este elemento, que es un cero de fase mínima, sería tangente a la menos 1 de omega tau 1 entre 1. O sea, es esta fase. La fase de este polo en el origen sería tangente a la menos 1 de parte imaginaria, que es omega entre 0. Omega entre 0, tangente inversa a eso da 90 grados. ¿Y cómo está en el denominador? Entonces se convierte en menos 90 grados. Y la fase de este otro elemento, como está en el denominador, va un menos. Sería tangente inversa de omega tau 2 entre 1. Y entonces, si queremos dibujar un diagrama de ¿qué hacemos? Podemos hacer una tablita
y hacer un barrido de frecuencias, desde una frecuencia muy pequeñita hasta una como 10 a la menos 3, por ejemplo, hasta una frecuencia grande, como 10 a la 3, e ir calculando todos los valores de la magnitud y de la fase, y luego hacer ambos gráficos. El detalle es que típicamente uno no hace eso, uno lo que hace es aproximar estas dos curvas exactas mediante asíntotas. Y esa es la herramienta que vamos a aprender en el siguiente video, cómo realizar la aproximación asintótica del diagrama de Bode. De momento, también es de utilidad ver que MATLAB tiene una serie de funciones ya programadas para analizar la respuesta en frecuencia. Entonces, por acá las tenemos por si las necesitan para las tareas. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con la aproximación asintótica del diagrama de Bode.